ya a la tenemos a Anush Eyerjet para que nos cuente al respecto. Hola, buen día, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? bien, bien. Bueno, sí, exactamente como dijeron, es un estado con reconocimiento limitado que se encuentra específicamente en esa región de Medio Oriente, que curiosamente no sale mucho el conflicto de los medios de comunicación y demás, porque es una región estratégica. Como todos sabrán, una de las principales características que tiene la región de Medio Oriente y el interés internacional en esa región está en el petróleo, ¿no? Total. Hay petróleo en toda la zona. Entonces, donde hay petróleo, hay capital, hay explotación y demás. Casualmente, la localidad del Estado soberano, independiente, reconocido de Israel, que tiene al lado, no tiene petróleo. Pero Palestina sí. Exactamente. Entonces encontramos un conflicto de intereses que bueno, que obviamente eso hace que no salga mucho en los medios de comunicación. Repito, el conflicto de intereses por parte de Israel no es un conflicto bélico en sí, porque Palestina, si lo buscan en Google Maps, no va a aparecer, y no va a aparecer en muchos mapas, porque no tiene reconocimiento internacional y no tiene estatus de Estado, y eso hace que no tenga recursos. Por ende, un territorio que no tiene reconocimiento de Estado no tiene recursos económicos propios como para, por ejemplo, tener un ejército nacional que defienda las fronteras. Entonces, estamos en un problema, porque si hay un Estado de la otra parte que sí tiene un ejército y que intenta conquistar constantemente el territorio del Estado vecino, ¿sí? Estamos en una cuestión que el Estado vecino no se puede defender, no tiene las herramientas para defenderse. Lo que sucede constantemente es un abuso por parte del Estado de Israel hacia no solo el territorio que le corresponde, o sea, el territorio tanto de Israel como de Palestina, sino también hacia la ciudadanía palestina, donde constantemente hay ataques, ellos los denominan como los colonos. Hay ataques constantemente por parte de Israel hacia el territorio de Palestina, intentando cooptar cada vez más toda esa parte del territorio. Y en ese trayecto de intentar colonizar partes del territorio que pertenecen a Palestina en la partición que dio la ONU en el 47, suceden, bueno, obviamente hechos desagradables, que son como la muerte de muchos niños, mujeres y mucha gente desarmada, sobre todo, porque no hay armas, no hay ejército. Por el único modo, sí. ¿Quién es más antiguo, Israel o Palestina? No, Palestina existió siempre en esa región de Medio Oriente. Lo que pasa es que antes estaban en el territorio del Imperio Otomano, con la disolución del sistema de imperio después de la Primera Guerra Mundial y demás. Ese territorio pasa a formar parte de Gran Bretaña, pero sigue siendo Palestina. Y con la conformación de la ONU en 1945, Gran Bretaña previamente decidió darle el territorio a los judíos para poder otorgarles un hogar nacional judío. Que bueno, que después del nacionalismo nazi y demás, y no tenían lugares, terminaron otorgándole ese territorio que en su momento era parte de Gran Bretaña. Y la ONU lo que hizo fue en el 47 hacer una partición del territorio palestino y decir, bueno, el 50% es para uno y el 50% para el otro. En realidad le quedó el 55% a Israel y el resto a Palestina. Así todo, Israel, que es un estado joven, que se conformó en 1948, decidió ocupar las tierras de Palestina ilegalmente, y
conflicto que haya surgido en el 45 y haya quedado ahí, sino que actualmente siguen ocupando las tierras de Palestina y los palestinos no tienen herramientas para defenderse, y hay una intención generalizada por parte de los medios de comunicación y demás de ocultar este genocidio. Es un genocidio. O sea, lo que se está haciendo en Palestina es un genocidio, y si siguen las redes de Palestina en Twitter y en Instagram van a ver que constantemente suben información y videos sobre los abusos de autoridad por parte del gobierno de Israel hacia los palestinos en su propio territorio. Es como que te entren a tu casa, te quiten la casa, te saquen tus cosas y te digan, bueno, vos ya no sos parte de acá, y ahora más sos un exiliado, y te saquen y vos te tengas que ir a vivir, ¿sí?, a la calle, a una frontera o a otro país. Es eso. Y se queden obviamente con tu propiedad, tu tierra y bueno, lo que te pertenece. Eso es lo que está pasando en la Franja de Gaza, por ejemplo. Volviendo en la línea del tiempo, vamos a coincidir los dos. El pueblo israelí o el pueblo judío, cuando el Mesías se suponía que llegaba, el pueblo judío estaba bajo el dominio romano, o sea que no tenía ni bandera, ni patria, ni tierra. Al día de hoy se traslada el conflicto, por supuesto se va actualizando, y el conflicto entre Israel y Palestina sigue teniendo vigencia. Palestina es reconocida, es la disputa, como lo dijiste, sobre la soberanía en la región, y más después de la Segunda Guerra, ¿no?, donde los acuerdos internacionales intentaron resolver el conflicto, pero fracasaron. Y tu relato de las ciudades arrasadas, hubo una que desapareció después de un bombardeo, no quedaron ni las mascotas quedaron después de ese bombardeo. De eso no se habló nada, excepto en las redes. Vos, como una investigadora del tema, ¿qué mecanismos tenés a mano para hacer conocer todo esto? No, yo primeramente, o sea, quiero aclarar que tanto lo que está sufriendo hoy el pueblo palestino, también lo ha sufrido el pueblo judío en su momento, ¿no? Esto hay que aclararlo porque el pueblo judío también es un pueblo muy marginado a lo largo de la historia, ¿sí?, que no han tenido tierras donde asentarse y demás. Pero aparcando esta cuestión, también hay que entender que el territorio que pertenece a Palestina, o sea, sin irnos tan atrás, inclusive sabiendo que ese territorio previamente pertenece a Palestina, en la actualidad, en la Franja de Gaza, están sucediendo estas cosas. Y nadie habla sobre la situación actual de la Franja de Gaza. Entran a las casas, sacan a chicos menores de edad, se los llevan, los secuestran, los llevan ya sea presos para Israel o inclusive algunos los matan adelante de las familias. Lo que sucede es terrible. ¿Para qué? Para obviamente quedarse con las tierras. Uno tiene que reconocer que es parte de la historia, que son conflictos que vienen hace muchísimos años. La tierra de Palestina es como una tierra sagrada para ambas religiones, pero no hay que perder de vista que acá no hay un conflicto, no es unicausal. No es unicausal, no es la única causa el conflicto religioso. Es una de las causas el conflicto religioso, pero también está el conflicto económico, el conflicto político y el conflicto territorial, que es de suma importancia. El hecho de que ahí haya petróleo y que tengan el acceso directo al Mediterráneo, que son los gasoductos que van para Europa, tiene mucho que ver el interés económico, ni hablar de, como dicen los palestinos, el comercio inmobiliario en Israel, que son los que se apropian de las casas de los palestinos y de los terrenos y los revenden a valores muy altos al resto del mundo, para obviamente fomentar que el resto de la comunidad judía, que
extremadamente compleja. No digo que del otro lado no hayan sufrido y demás, que sucedió, pero prácticamente lo que está sucediendo hoy en Palestina es un genocidio. Anush, Muy similar al que sufrió el pueblo judío en su momento. Anush, tengo una consulta justamente con el tema del pueblo palestino, ¿no? ¿Cómo es el tema del acceso a los servicios, sobre todo al agua potable, y cómo es el tema del acceso a ciertos puntos que están en la zona neurálgica controlada por Israel por parte de los palestinos? Claro, el acceso a los servicios es limitado. Hay que tener en cuenta que Israel posee bloqueos dentro del territorio palestino. Tienen bloqueada la salida al mar, tienen bloqueados los altos del Golán, que es de donde proviene el agua potable, que recae en el Tigris, y ellos recogen de ahí agua, tienen bloqueos, entonces se dificulta mucho el acceso a los servicios. Y repito que la falta de estatus de Estado representa muchísimas cosas, desde falta de financiamiento, falta del ejército, falta de recursos, es una falta constante la que tienen, aparte de los bloqueos económicos y a sus propios recursos naturales. El hecho de la conquista en el 67 y más de los altos del Golán no es un hecho aislado, es la fuente de agua potable que tiene Palestina. Entonces, estamos hablando de regiones que, si no las terminan aniquilando por la colonización, por el bombardeo y por la ejecución de las personas que viven en esa sociedad, la van a terminar aniquilando por falta de recursos. Es terrible. De algún modo se intenta invisibilizar y desaparecer a Palestina del mapa. Bien. ¿Quiénes son las fuerzas que están controlando Palestina hasta el momento? Bueno, Palestina está dividida en dos partes, no muy distintas, pero una está más radicalizada que la otra. Tenés en Cisjordania, porque aparte con el tema de la colonización, la conexión entre la Franja de Gaza y Cisjordania, que es parte del mismo país, desaparece. La Franja de Gaza queda en una punta y Cisjordania en el medio, ¿sí?, de Israel, por decirlo así, del lado derecho, arriba. Cisjordania está gobernada por las autoridades nacionales de Palestina, que es la OLP, el Fatah y algunas organizaciones independentistas que tienen un poco más de reconocimiento internacional, y la Franja de Gaza está gobernada por el movimiento Hamas, que es un partido, no es un movimiento, es un partido que está bastante más radicalizado en este sentido, y que bueno, es un poco más combativo y defiende de otros modos la frontera. Bien. Pero son dos gobiernos distintos. Exactamente, qué raro todo, ¿no? La verdad que es bastante, el panorama bastante ennegrecido, ¿no? ¿Cómo es la... Sí, total. Es que es muy compleja la situación, y al no tener respuestas desde hace tantos años, estamos hablando desde el 48, obviamente que la misma unidad que había dentro de Palestina comienza a dividirse y a buscar distintos caminos para ver si en algún punto se consigue lo que se está buscando, que es el reconocimiento de un Estado soberano. Exactamente. Bueno, me acuerdo en su momento la imagen fuerte de Yasser Arafat. ¿Se sigue recordándolo? ¿Cómo lo tienen? Sí. Está todo muy presente, ya te digo, está todo más de acuerdo a la región en la que se encuentre, ¿sí? Pero ellos tienen, si bien está más radicalizado en la región de la Franja de Gaza, ellos tienen así como una impronta en términos de reclamo y demás, más tipo hindú, más pacifista. Entonces las manifestaciones, no en la Franja de Gaza, digo en Cisjordania particularmente, hacen manifestaciones, es más a modo pacifista, reclamando, pidiendo. Pero bueno, no tienen armas, tampoco tienen otros recursos para hacerlo, ¿no? Claro. En la Franja de Gaza ya por ahí tiran piedras,
van y reclaman para que no les quiten las casas, las propiedades, sobre todo, y demás, son muy pacifistas. Entonces van ahí con esa política, ¿no? Y son muy tranquilos, obviamente que lo que reciben del otro lado es represión y represión y represión por un Estado que quiere ampliar sus fronteras. Recordemos que Israel sí es un Estado reconocido mundialmente, un Estado soberano que quiere ampliar sus fronteras. Es eso. Chino, ¿tenés alguna pregunta? Tenía una pregunta para Anush. Realmente me hiciste viajar en el tiempo hacia Palestina y en la actualidad, Palestina, ¿de quién recibe apoyo internacional? Palestina tiene, apoyo internacional. El apoyo internacional que recibe es en términos quizás económicos. Sí. Porque otro tipo de apoyo en términos por ahí bélicos, militares y demás es medio imposible, porque al no tener el estatus de Estado y acorde al derecho internacional y demás, se complica bastante. Tiene quizás aliados económicos, ¿sí? Y recibe apoyos de Egipto, o sea, tiene a los estados árabes que de algún modo protegen, ¿no?, esa identidad política, porque obviamente comparten la religión, comparten el idioma y demás cuestiones, que son todos musulmanes o la gran mayoría. Entonces de golpe tiene como un apoyo de las regiones que se encuentran alrededor. Como aliados económicos, bueno, primordialmente le vende mercadería a Israel. Es paradójico, pero al tener un bloqueo, se complejiza muchísimo el hecho de sacar mercadería y exportar a todas partes del mundo. Por ende, lo que recibe de esa mercadería que vende y demás es muy poco. Entonces necesita de tener apoyos externos. Y después, en términos sociales, de apoyo internacional y demás, son más que nada organizaciones no gubernamentales las que visibilizan estas cuestiones, algunas cuentas, algunos estados aislados, pero primordialmente los estados árabes apoyan a Palestina sin obviar el reconocimiento a Israel. Quiero destacar de todos modos que no todo el pueblo judío aplica a esta situación ni comparte inclusive lo que está sucediendo entre Israel y Palestina. De hecho, hay muchísimos judíos que pueden vivir en Palestina y que de hecho han convivido durante muchísimos años, porque esto es importante decirlo también. Ellos convivieron en el territorio de Palestina durante el Imperio Otomano y post Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial, convivieron en el mismo territorio todos juntos sin tener ningún problema. El tema es cuando los intereses de Estados Unidos se ponen en Medio Oriente para la extracción de petróleo, y uno de sus aliados estratégicos es Israel. Qué grande. Acá está la cuestión económica de fondo. Lo que acabas de ponernos, ¿no?, sobre el tapete, intereses económicos, comerciales, pero en el medio está la cuestión religiosa, ¿no?, que es lo que siempre va a primar. Una gran excusa. Claro. Anush, viste que los tiempos de radio son tiranos. Pero esto no termina acá. ¿Podemos decir que esto no terminó acá? Sí. O sea, ¿tenemos una segunda oportunidad? Tiene segunda oportunidad. Cuando quieran. Bueno, yo me voy a despedir de ti en árabe. Alá usasla, alá najini. Que el Señor te guíe, que el Señor te acompañe. Bien. Gracias, Anush. Gracias por el tiempo que nos brindaste. Aprobaste, estás aprobada. Estás aprobada. Bien. Pon el agua como hacemos nosotros. Así que beso grande. Beso. Hasta luego. Chao, hasta luego. Genial, la verdad, genial este paseo que hicimos de la mano de Anush por Palestina.